Bienvenidos a un nuevo programa de Gema y Compañía, el programa que nos permite conocer de forma más personal a personas relevantes del mundo del arte y de la cultura. Hoy nos acompaña Hugo de Juan, que es ilustrador y profesor de dibujo, de ilustración y narrativa analítica filosófica en la Escuela Superior de Dibujo ESDI. También colabora con la ONG La Raspa, ha dirigido varios proyectos de cómic y videojuegos en los últimos años que han sido reconocidos a nivel internacional por la Shonen Jump en Japón. Bienvenido, Hugo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues encantadas de tenerte por aquí. El placer es mío, ya lo sabes. Cuando pensamos en dibujos, ¿no? Uh-huh. Es algo como que muy rápido y cuando os vemos dibujar, como que os sale muy natural. ¿Eso es un don con el que ya se nace o tenéis que formaros a lo largo de los años? A ver, la formación es importante y sobre todo es como se dice la técnica de las 10.000 horas. Cualquier tipo de expectativa o cualquier tipo de profesionalidad o profesión se alcanza la excelencia cuando tú consigues un tiempo de 10.000 horas trabajando en dicha experiencia. Entonces es horas, en parte es talento, ese talento corresponde en gente ya de por sí talentosa que sabe dibujar, que es como si tuviese horas recorridas, pero la formación en arte es sobre todo muy importante porque hay conceptos, por ejemplo, técnicos, a lo mejor de anatomía, a lo mejor de color, en los que sí que se te escapan y no son tan notables a simple vista, y sobre todo las referencias de otros autores. Es súper importante, es una cosa que, por ejemplo, yo le digo mogollón a mis alumnos. ¿Sabes? Nosotros como ilustradores o como dibujantes tenemos la necesidad de ser consumidores prácticamente de todo, puesto que desde la base más fiel, nosotros a fin de cuentas somos creativos. O sea que hay que tener algo antes, ¿no? No solamente las 10.000 horas. Exactamente. Hay que... Cada uno lo encuentra y lo busca donde puede, pero sí que hay que tener. O tenía ahí un mínimo de esperanza, porque yo dibujo fatal y al oírlo de las 10.000 horas he dicho, bueno, igual. Qué mentira, seguro que... tampoco dibujarás tan mal. Sí, dibujo fatal, así que aborto misión y disfruto de vuestros trabajos. Vale, también es una opción. ¿Cuándo decidiste hacer del dibujo tu profesión? Porque ser ilustrador no es la profesión más común del mundo. Ya, yo por ejemplo sí que siempre he dibujado mogollón desde pequeño. ¿Vale? Pero desde pequeño yo he dibujado mogollón. Y mis padres, sobre todo mi madre, siempre ha fomentado eso. En plan, ¿quieres dibujar? Vale, yo te ayudo en pagar la formación, coges un lápiz, pero dibujas. ¿Sabes? Entonces desde pequeño siempre he estado dándole caña al concepto del dibujo. Pero claro, yo siempre empezaba a dibujar desde muy pequeñito. Entonces cuando yo era pequeño, te lo juro, esto no es mentira. Cuando yo era pequeño yo quería ser bombero. Porque a mí no se me pasaba por la cabeza que tú dices, vale, pues esto que a mí me sale bien, pues será normal en todo el mundo, esto no será una profesión y tal, hasta que empecé a ver pues que a lo mejor sí que había productos, había videojuegos, había cómics en los que tú dices, hostia, a lo mejor hay gente detrás de aquí que se gana la vida con esto. Entonces, desde muy pequeño, a pesar de trabajos entre medias que tuve para estudiar y demás, yo siempre he querido formarme en esto. Qué bueno, pero es como tú dices, que muchas veces el desconocimiento no nos deja pensar que es una profesión. Sí, yo por ejemplo también he tenido muchísimos alumnos en los que ya desde pequeños, o sea, tú denotas algo. O sea, entonces para mí dibujar bien o hacer este tipo de cosas, para mí era normal en general. Entonces digo, joder, entonces si esto es normal para mí, a lo mejor no me meto, nadie se dedica a esto o no me meto en este tipo de movidas. Yo bombero. Y yo pensaba eso. También la importancia, ¿no?, de que te apoyen en casa, porque muchas veces llegas y dices que quiero dedicarme a dibujar y te dirán, pues muy bien, niño, tú dibuja lo que quieras, pero a ver qué vas a hacer. Sí, eso sí que es verdad. Desde la parte de mi familia, te lo he dicho, desde mi madre, sobre todo porque mi padre también era perspectivista antes, o sea, él se dedicó a dibujar edificios en perspectiva, y mi madre siempre ha ayudado a la fomentación de mi recurso artístico. En ese punto nunca lo he hecho de menos ni lo he echado en falta. ¿Me entiendes? Me han apoyado bastante en casa, sobre todo en esto. Qué bueno. ¿Y tienes un personaje de cabecera que sea el que te defina? Personaje como tal, eso sí que es verdad que no como ahora. Antes sí que me dedicaba más al tema de manga autóctono a la hora de crear personajes. Sí que he creado muchos personajes, pero no uno en concreto que me defina como tal. Eso sí que es verdad. No tendría como un estandarte de personaje o un original character, que es como se conoce, propio, como principal cabecera. ¿Y algo que te delate? ¿Algo que siempre tiendas a repetir en tus ilustraciones? Que quien te conozca diga, esto lo ha hecho Hugo.
Mm, a ver, sí que es verdad que cuando puedo me gusta mucho dibujar maquinaria. Tema de maquinaria o brazos robots o cyborgs y demás. O ya nos vamos por el concepto muy oriental o ya jugamos con onomatopeyas muy de manga, muy japonés en katakana. Ese tipo de tips yo sí que siempre los suelo poner. Hasta hace poco he colaborado con algún tipo de exposición y demás que son dibujos chiquititos. Y entonces en mis dibujos sí que he puesto el típico bocadillo japonés, pero porque es como cosa mía y es como que me da un toque horrible. Entonces digo, pues lo pongo aquí para que juegue con el lenguaje manga que estamos adaptando y es como un pequeño tip mío. Eso y algunos dibujos grandes que tengo de maquinaria, pero porque antes dibujaba muchísimo eso. Y es como que se me ha quedado. Todo ese arte y esas 10.000 horas de las que hablabas, que estoy segura que son muchísimas más, te hacen llegar a ser profesor de la escuela ESDIP, una escuela referente en España. ¿Cómo llegas ahí? Sí. Pues fíjate, yo aquí llegué porque hace muchísimos años yo estudié aquí y cuando había que dar un pequeño taller, sobre todo de tema de manga y con el tema del arte oriental y todo eso, un pequeño workshop chiquitito de 3 meses, me contactaron, me dijeron, porque yo ya había dado clases anteriormente en otro tipo de sitios para la Comunidad de Madrid, he dado algunas clases de apoyo en instituto, de profesor de dibujo, etcétera. Entonces en enseñar yo ya tenía experiencia porque me había ido formando poco a poco. Entonces coincidió el tema del taller por casualidad de la SDIP, me llamaron porque yo ya conocía a todos los de aquí y dijimos, venga, vamos a intentarlo. Salió muy bien, lo convertimos en un año, lo convertiremos en curso, lo acabamos llenando todos los años, hay gente que repite para un segundo año, entonces es como que la pelota se hizo grande. Y dije, hostia, la gente le gusta. Entonces le empezó a gustar, empecé a trabajar yo en el programa que yo tenía de enseñanza, empecé a trabajar mucho mejor las clases y yo creo que mis alumnos están contentos, a fin de cuentas. Yo creo que sí, con una persona con tantas inquietudes. ¿Y ESDIP solo se dedica a la ilustración o tiene muchas más cosas? No, tiene muchas más cosas. Tiene una productora propia que hace sus propios cortos de animación y que cada año los mueven. Este año tienen la suerte... tenemos la suerte de estar nominados por Blue Malone a los Goya. Hay clases de anatomía, hay clases de 3D, videojuegos, manga en concreto, dibujo, ilustración. Hay como de cursos más grandes que tocas mucho todo a cursos más concéntricos que vas exactamente a esa disciplina, por ejemplo, como tatuaje. Vas exactamente mucho más concéntrico. Tocas anatomía, tocas tal, pero dedicado únicamente para esa disciplina. A lo mejor no tocas tantas variaciones de color de otros programas informáticos como tocas a lo mejor en cursos de ilustración. Es como más enfocado, pero también hay cursos mucho más generales. ¿Y qué se necesita para ser alumno de la escuela? Pues tener ganas, sobre todo. Porque aquí en la mayoría de los cursos no se suele hacer pruebas de acceso, a menos que sean cursos superiores o así lo requieran, ¿vale? Que se piden portfolio, pero en general no. La cosa es entrar, independientemente del nivel, porque aquí trabajamos sobre todo con el alumno desde cero, pero sobre todo que tengan ganas. Son enseñanzas de estudios superiores, sobre todo muy disciplinados para el tema del dibujo, porque ya es lo que comentamos, del tema de las horas, y sobre todo que tenga ganas de trabajar. Aquí, sobre todo, viene gente que tiene ganas de hacer lo que hace, que venga a pasárselo bien, que venga a disfrutar, que venga a jugar y que venga, sobre todo, muy importante, a fallar. ¿Vale? Porque en el tema del dibujo, obviamente, siempre está el concepto del fallo y error. Aquí no se le va a juzgar al alumno, ni se le va a poner ningún tipo de problema porque falla, porque les estamos preparando para un mundo profesional. Cuando hay que fallar, es aquí, no fuera, ¿sabes? Entonces, sin ningún problema, ganas de trabajar, que vengan muy ilusionados y sobre todo que vengan aquí a pasárselo bien. A mí me ha gustado mucho eso que has dicho de que vengan a fallar. Porque exactamente, es muy importante. Es la clave de cualquier formación. Te estás formando, es el sitio donde tienes que fallar para aprender a afrontar esos errores y eliminarlos. Exacto. Muchos alumnos, por ejemplo, me lo dicen en plan, joder, es que perdona, que es que se me ha salido mal. Y yo, no pasa nada. En plan, no pasa nada, estamos para fallar. ¿Me entiendes? Justo aquí, eso es lo que corresponde a la enseñanza. Plan, fallo, error. Que no una frase que digo yo mucho que es, no rumies un dibujo. ¿Vale? Entonces, es como que hay algunos alumnos, incluso yo a veces lo hacía, que coges un dibujo, estás borrándolo, estás rehaciéndolo todo el rato, estás corrigiéndolo. No, acábalo, como esté. Corregimos los fallos y los arreglamos en el siguiente. Ese es el secreto de las horas, ir paso a paso. Estamos para fallar.
Eso es una cosa que yo siempre les digo. Y evolucionando, ¿no? Porque no siempre Claro. dibujamos de la misma manera. Exactamente, vamos dibujando, vamos esperando. Cuando hay alumnos que, por ejemplo, veo que yo un poco se van estancando o que van un poquito, ay, es que no sé cómo seguir, es que como tal, pues diga, pues mira, vamos a analizar un poquito tu estilo y vamos a ver un par de autores, ¿vale? Que te pueden venir bien, ya no solo copiarlos, sino los tips que él hace, ¿vale? Adaptarlos a tu estilo para que pruebes cosas nuevas y ya de por sí le dé una frescura nueva a tu dibujo, ¿me entiendes? Es lo que he dicho, estamos para probar, estamos para fallar, no estamos buscando ningún tipo de excelencia, sino estamos en un proceso de preparación. Para cuando ya te darás de hostias con editores, ya te darás de golpes con productoras, ya habrá momento para todo, ¿me entiendes? Aquí estamos para aprender, para fallar, para pasarlo bien. Y qué bueno respetar también ese arte innato de cada uno, ¿no? De cada Claro. artista. Sí, eso es muy importante. En tu presentación yo decía que colaboras con una ONG que se llama La Raspa. Sí. Uh-huh. ¿Qué haces exactamente con ellos? A ver, La Raspa tiene un pequeño proyecto que se llama el Laboratorio Esférico, ¿de acuerdo? En el que somos un pequeño grupo de profesores o de gente que se dedica a este tipo de cosas que nos solemos ir a países dominicanos a llevar este tipo de disciplinas artísticas de enseñanza allí, con gente un poquito con menos recursos. El año pasado no pudimos hacerlo, lo hicimos el anterior y salió muy bien. Fuimos en este caso al barrio del Café, en República Dominicana. Es un barrio medianamente pobre, ¿de acuerdo? Entonces estuvimos de una semana a 10 días enseñando esto. Preparamos un pequeño proyecto y con muchos profesores. Allí trabajé con profesores absolutamente magníficos. O sea, había gente de todo. Había un taller de risoterapia, que era un tío que era terapeuta en psicología, pero aparte era payaso profesional. Luego otro que era guionista y daba profesor de guión. Yo daba dibujo. Había un par de escultores que les enseñaban a hacer robots con piezas de chatarra. Entonces, sobre todo es para intentar llevar un poquito la ilusión que se vive aquí en ese tipo de países. Y también ofrecerles un poco un abanico de posibilidades que a lo mejor Sí. Si no fuera porque vais allí, a lo mejor no saben ni que existen. Exactamente. O sea, por ejemplo, allí sí que es verdad que denotas las películas o algunas cosas de distinta manera. Por ejemplo, se ven las películas de superhéroes allí de otra manera que aquí. Aunque se ven igual, captan los conceptos de otra manera. Son más salvación, son como más ídolos. Entonces, pues es una manera de que a mí me sirvió mucho para llegar a ellos a la hora de dibujarles superhéroes, a la hora de enseñarles un poquito de anatomía. Entonces son cosas que no lo veían, ¿me entiendes? Porque a lo mejor hay algunos que no habían dibujado nunca o no se les había pasado por la cabeza, como tú dices, el hecho de, hostia, que a lo mejor puedo dibujar. Y había gente, chicos, que se les daba muy bien, ¿eh? La verdad. Sí, a lo mejor descubren su profesión o su propio talento. Exactamente, ¿sabes? Y ya de por sí es el feedback, ¿me entiendes? De que no me pongo yo flores ni nada, pero que si alguien que es un profesor de arte que no has tocado nunca te da un feedback y te dice, joder, tienes talento, se te da muy bien y demás, en ese sitio, en ese seno, a ellos les sube la moral muchísimo, es en plan, hostia, que es verdad, ¿me entiendes? Entonces es una maravilla. En sitios de este tipo, con más motivo, pero es verdad que es necesario en todos los terrenos que alguien te dé de vez en cuando un feedback y te diga, oye, que sí, que vales para esto, que esto Sí. es lo tuyo. Sí, es muy necesario ese concepto de feedback, tanto bueno como malo. ¿Sabes? Yo no digo malo, son constructivos. Yo, por ejemplo, a mis alumnos les doy un pequeño feedback trimestral, ¿vale? De cómo van, les digo todo lo bueno que tienen, porque, hazme caso, todos los alumnos tienen algo bueno, por muy pequeño que sea, siempre tienen algo bueno. Y eso es lo que potenciamos. Tardará más, tardará menos, que es lo que dije de las horas, que es donde está el tema del trabajo, pero se potencia. Y las cosas a mejorar de cara al trimestre que viene. Pues claro, cuando lo reciben los chicos estos, dicen, hostias, joder, es que... Y ellos no tienen esa costumbre de recibir ese tipo de feedback. ¿Me explico? Porque quizás el sistema educativo es un poco más de números y se Sí. olvida un poco de esas connotaciones emocionales que sí que a Claro. veces nos determinan. Claro, es un país que no funciona de la misma manera que aquí, tienen sus problemas, estamos hablando de República Dominicana, estamos hablando de toda Latinoamérica, sectores públicos como el profesorado funcionan de otra manera, entonces no reciben ese feedback, mucho menos de alguien de una calidad tan específica como es dibujo, guión o cualquier otra. Pues seguramente que le estáis dando oportunidad a muchos chicos a salir adelante cumpliendo sus sueños.
Sí, es una de las cosas que nosotros decía, porque son barrios complicados, ¿eh? Son barrios muy complicados. Yo me preparé un poquito de manera psicológica para lo que íbamos a ver allí, ¿ok? Entonces, digo, vamos a ayudar a los chavales. Entonces, muchas de las cosas que tú ves de allí es que dices, no, es que yo quiero salir de aquí e irme a dibujar a otro país, o yo quiero trabajar en tal sitio, ¿sabes? Todo generado para salir de allí. ¿Me explico? La verdad que es una filosofía completa de vida Sí, el exactamente. hacer este tipo de proyectos. Y con la filosofía algo más te une, porque yo sé que has trabajado algo con Freud. ¿En qué Sí. consistía ese proyecto? Pues, a ver, ahora estoy sobre todo con mi hermano, que él es, estudiamos ambos filosofía, ¿vale? Pero él es el que se ha centrado muchísimo más en ese tipo de rama, es filósofo por la Universidad Complutense, y ambos nos centramos en pequeños proyectos de análisis de películas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, este es un personaje que está saliendo ahora en pantalla que creé yo, pero sobre todo con Freud estuvimos hablando de una charla que dimos en una película de Satoshi Kon sobre Páprica, o la película de Christopher Nolan, Origen, ¿de acuerdo? Y hicimos, mi hermano y yo, como hacemos en muchísimas clases, un análisis filosófico de cara a esa película. Nosotros la analizamos de manera filosófica a partir de según cómo corresponde. En este caso tocaba Sigmund Freud, ¿vale? El filósofo. Y hablamos de cómo funciona Páprica, de cómo se desarrollaba, de cómo funcionaba a nivel analítico. Eso lo empezamos a hacer con pequeñas clases y dijimos, joder, es que esto tiene muchísimo éxito. Y hemos empezado dando charlas pues por muchísimos sitios y muchísimos eventos. Son cosas que molan mucho. Sí, que además no son cosas comunes. Sí, exactamente. No es muchísima gente la que hace esto. La verdad, pues son como clases muy nuevas. Entonces nosotros intentamos pedir casi siempre una valoración a la Complutense por cada uno de los análisis, porque también me parece muy importante la veracidad de lo que yo estoy diciendo. Ten en cuenta que cuando yo estoy hablando con un alumno, él no tiene por qué saber lo que sé yo. Entonces, él no tiene una certeza de lo que yo le estoy contando es verdad, a menos que únicamente mi profesión, que es la de ser profesor. Ah, pues este tío pues me dirá la verdad porque es profesor. No, ¿sabes? Si estamos hablando de filosofía, yo ya me he encontrado con gente, mi hermano se ha encontrado con gente de que ha llegado a publicar libros de análisis en los que los hemos leído y decimos, esto está mal. ¿Me entiendes? Entonces siempre intentamos tener esa pequeña veracidad de alguien por encima, aparte de que mi hermano ya es filósofo, de que nuestras cosas son reales y tienen veracidad en lo que decimos, sobre todo en algo tan grande y tan concéntrico como es la filosofía. Sí, porque la filosofía, como deja un poco de hueco a la interpretación propia, no Sí, es muy sencilla de seguir, no son como unas es, matemáticas, que 2 y 2 son 4. exactamente. Entonces, esa interpretación propia llega hasta un punto, pero en parte no. ¿Vale? Tenemos que tener muchísimo cuidado porque hay gente que a lo mejor saca una pequeña interpretación respecto a un concepto filosófico, que dicho concepto él lo interpreta mal, ¿vale? Y crea una pequeña corriente filosófica distinta. Y tú dices, no, las bases no están cimentadas, entonces el análisis no tiene veracidad, porque no va así. Cierto. Aparte de tu trabajo en ilustración, también has hecho cositas con videojuegos. ¿Cómo fue conquistar el mercado japonés? No japonés como tal, hicimos dos cosas. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando de ilustrador para un juego que saldrá en breves. No puedo decir mucho, la verdad. Entonces llevo los artes potentes, ¿de acuerdo? Hace poco pues estuve dibujando pues una pequeña estructura de un templo en un espacio colocado con planetas, una movida. Y con el tema japonés, eso es un proyecto que hacemos nosotros con los alumnos, ¿vale? Hay un concurso de Clip Studio que se hace de manera anual, en la que yo a mis alumnos más del curso de manga, sobre todo a los que yo les doy clase, extra programa, de acuerdo a los más valientes y más raudos que tengo, se animan, aparte de lo que ya tienen que hacer, a hacer un trabajo colaborativo de 15 páginas en 2 meses para llevarlo al mercado japonés. El año pasado quedó 15º en el concurso principal y con una mención en la Shonen Jam. Nos llegó un correo y todo de que les había encantado y que quería contar con los ilustradores en un futuro por si alguna vez les llegase algún tipo de historia. O sea, fue un éxito. Y este año lo vamos a volver a intentar. Qué bueno. ¿Y cuánta participación puede tener ese concurso? Es un concurso mundial. O sea, estamos hablando de muchísimas personas. O sea, Ostras. miles de personas. Pues enhorabuena, porque tuvo que Gracias. ser un gran trabajo el que presentasteis. Sí, a ellos se lo curraron muchísimo. La verdad, lo hicieron absolutamente genial. Desde la parte de vista del guión, que es una chica fantástica la que hace guión. Desde
punto de vista de los ilustradores, los lápices, todos. La tinta, sobre todo, porque el manga es lo que corresponde un 80% a la tinta, ¿vale? Entonces decimos, vamos a potenciar en tinta. Nos dividimos por grupos de trabajo que más o menos van de 2 en 2, ¿de acuerdo? En plan, 2 chicos para el guión, 2 chicos para el lápiz y 2 chicos para tinta y luego terminamos con los acabados finales. Vale, pues en tinta reforzamos. En vez de 2 equipos teníamos 3, ¿me entiendes? Entonces estábamos hablando de 6 a 9 personas únicamente para entintar. Eran unos chicos absolutamente magníficos que se lo curraron mogollón. La verdad, así que felicidades absolutamente a ellos. A ellos y a la persona que coordina, porque coordinar ese trabajo colaborativo tampoco es sencillo. A ver, sencillo no, porque es lo que digo, ¿sabes? Incluso ellos como para mí es extra, ¿me entiendes? O sea, nosotros hacemos todas nuestras responsabilidades, yo como docente y ellos como alumnos, y aparte nos curramos eso, únicamente por amor a esto y a ver cómo sale. ¿Y qué proyectos futuros tienes? Proyectos futuros, ahora estoy terminando de publicar un libro junto con mi hermano, que no podemos enseñar nada, eso sí es verdad, pero va a salir, creemos que este año, si el COVID nos lo permite, porque nosotros tenemos fecha de entrega en unos meses, que va sobre filosofía, un libro ilustrado de filosofía, de los primeros del análisis que nosotros hicimos. Yo le dije a mi hermano, oye, es que este análisis está muy bien, tío. Está muy bien. Vamos a conseguir una carta de la Complutense con la veracidad y vamos a intentar publicarlo. Y eso es lo que nosotros estuvimos haciendo en la pandemia. El proceso de publicar el libro, que lo publicamos, y estuvimos haciéndolo. Nosotros lo publicamos en la pandemia del año pasado. Pues espero que cuando lo podáis presentar y sí que nos podáis dar todos esos detalles, lo compartáis con nosotros. Por supuesto, serás la primera en saberlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, por estar tan atento a tus alumnos. Nada, a ellos. Y deseando estamos de ver ese nuevo proyecto. Genial, muchísimas gracias a ti por invitarme y por compartir un poquito de mi mundo con vosotros. Ya sabes que este es tu rincón. Muchas gracias, la verdad. Gracias a ti. Y ahora nos vamos al Rincón del Arte con nuestro compañero José Andrés Gallardo. Bienvenido, José Andrés Gallardo. Hola, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que nos cuentes qué nos traes en tu Rincón del Arte, quiero animar a todos los telespectadores a seguirnos en nuestras redes sociales y, por favor, a interactuar con nosotros, a decirnos qué os parece los temas que traemos y, sobre todo, si tenéis alguna duda, podemos incluirla en nuestro próximo programa. Ahora sí, ¿qué nos traes en tu Rincón del Arte de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que espero que genere expectación y que interactúen los espectadores con él en las redes sociales. Bueno, en un programa anterior hablamos de los orígenes del cine, se recordarás, y bueno, pues cómo esa imagen en movimiento había generado toda una respuesta muy positiva, y lo que vamos a seguir ahora mismo es un poco en esa época. Estamos hablando de principios del siglo XX, se habían inventado ya la luz eléctrica, se había inventado el cine, la locomotora ya existía, los coches, en fin, todo esto hizo una serie de cambios que se provocaron en Europa en esa época, que bueno, alguien llegó a decir incluso que en 30 años Europa había avanzado más que desde los tiempos de Cristo, o sea que bueno, aquello generaba una expectación y creó un movimiento artístico y literario que se llamó el futurismo. Así que eso es lo que vamos a contar hoy. Pues muy interesante, porque además el cine es una de las cosas que más consumimos hoy en día. Bueno, pues verás que el programa va de imágenes en movimiento, cuadros que se mueven, pero también va de otras cosas. O sea que bueno, vamos a desglosarlo un poco y vamos a ver en qué consistió en concreto el movimiento futurista. Y bueno, pues ahí tenemos a un señor que se llamaba Filippo Tommaso Marinetti. Este hombre era italiano, pero había nacido y se había criado en Egipto, y bueno, pues pasó allí sus primeros 20 años, y cuando llegó a Italia, pues bueno, no sé cómo lo vio aquello, que no le gustó demasiado, y decidió que Italia tendría que entrar más en la modernidad que él había visto pues en los periódicos, pues de cómo estaba París, o cómo estaba Londres, o cómo estaba tal. Entonces este hombre se autoproclamó a sí mismo el hombre más moderno de su país, de Italia, y bueno, pues hizo una campaña de marketing, o sea, esto ya es ingeniería de publicidad, bueno, pues para que su mensaje se transmitiese y para que, bueno, pues para crear adeptos a su causa con la idea de modernizar un poco Italia, incluso en la medida de lo posible desbancar a París del centro de la actividad cultural que en ese momento que París era ahora mismo pues todo lo que se podía hacer. Y bueno, el caso es que lo consiguió, así que bueno, vamos a hablar de ello.
Y bueno, pues este hombre ideó un manifiesto, el Manifiesto Futurista, que para darle promoción lo que hizo fue publicarlo. Primero lo publicó en gacetas locales y demás, pero este hombre consiguió publicarlo en la primera página del periódico Le Figaro de París. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí empezó a decir cosas que, bueno, suaves no eran. Vamos a contar alguna de ellas. Bueno, pues este decía que nuestra pintura y arte resalta el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Este hombre decía que era más bello un automóvil que la victoria de Samotracia, que estaba en el Museo del Louvre. O sea, iba fuerte. Bueno, él quería destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias, combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobartías oportunistas y utilitaristas. Y luego decía que durante mucho tiempo Italia había sido un mercado de antiguallas y querían liberarla de los innumerables museos que la cubren como cementerios innumerables. Madre mía. Iba fino. No sé si eso lo hacía por llamar la atención, por centrarse en ser modernista o porque de verdad pensaba aquello. Bueno, a Marinetti se le considera el primer agente artístico provocador de la historia. De hecho, de este hombre aprendieron muchos más, y de incluso algunos ya hemos hablado de aquí. No sé si te acuerdas de Duchamp y compañía. Bueno, pues Duchamp, Dalí, Andy Warhol, Damien Hirst, toda esta gente aprendió un poco la campaña publicitaria que este hombre desarrolló, porque este hombre lo que quería era hacerse famoso o infame, le daba lo mismo. El caso es que se hablase de él. Pasó de ser un completo desconocido a un agente provocador, bueno, este hombre que se ha creído que es, quién es, y además este organizaba muchas exposiciones, muchos actos culturales, y si terminaban a palos casi que mejor, porque todo esto le venía muy bien a él y era publicidad para su movimiento futurista. Y además de toda esa polémica que nos trajo, que nos ha dejado, ¿qué legado deja? Bueno, pues a lo que de nosotros se trata es del movimiento cultural que dejó, el movimiento, digamos, de Pedra, se lo dejaremos a otros que lo estudien, y bueno, pues hay varias gente que le siguió en el movimiento, varios artistas, y vamos a hablar de un par de ellos. El primero que podemos hablar es Giacomo Balla. Bueno, pues este hombre no era tan violento como podía ser el movimiento, y pues hizo un par de cuadros que pueden ser interesantes. Ahí los tenemos. El primero es Dinamismo de un perro con correa. Bueno, pues si te acuerdas cuando vimos las fotos de Maybrit y los caballos corriendo al galope, pues un poco esto está inspirado en lo mismo. Esto ha cogido un perrito, le ha puesto 1000 patas, 1000 rabitos, la mujer que lo pasea le ha puesto pues ahí un movimiento y bueno, pues ahí digamos que lo que pretende es crear un dinamismo en una imagen fija, que es un cuadro. A mí esto me parece curioso, pero tampoco me parece... Sí, no, lo es. La solapación, ¿no?, de imágenes que le dan pues esa sensación de que el perro va a 1000 por hora. Un poco acelerado, sí. Así que bueno, y luego ya pues pasó a cosas más abstractas y vamos, de hecho el cuadro que tenemos al lado se llama Velocidad abstracta y sonido y bueno, pues no sé muy bien lo que quiso expresar con este cuadro, pero lo que sí está claro es que da una sensación de dinamismo, de velocidad, esos colores tan intensos, ese azul, ese blanco, ese rojo, pues bueno, crea ahí unos patrones, pues bueno, que llaman bastante la atención y que son bastante curiosos. No sé qué opinión te merece a ti ese cuadro. La verdad es que llama mucho la atención la combinación de colores y las luces, ¿no?, en la zona central. Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Este fue Giacomo Balla, como digo, uno de los artistas que participó en este movimiento. Y bueno, pues digamos que el mejor de todos fue uno que se llama Umberto Boccioni. Y bueno, Boccioni, este hombre, además de escritor, además de pintor, era escritor, porque en aquella época era muy común acompañar a tu pintura de un manifiesto. Entonces, ahora esto ya no se hace, la gente no escribe sobre lo que trabaja, pero en aquel momento sí. Entonces, bueno, pues hacía sus manifiestos de pintura futurista, proclamaba el dinamismo universal como bueno, pues como la forma más o menos a desarrollar, y bueno, pues que el artista debía de liberarse de las tradiciones del pasado, centrarse en el mundo contemporáneo, en continua evolución, y bueno, pues proponía temas, pues eso, como la ciudad, el automóvil, en fin, y el caos urbano. Tenemos algún cuadro como La ciudad se despierta y el dinamismo de un ciclista, si los podemos ver. Bueno, pues ahí los tenemos. El primero, digamos que es un precursor de lo que haría después, es un poco confuso, se ven ahí unos colores rojos, azules. Claro, se ve que es una ciudad porque hay unos edificios ahí detrás que, bueno, dan esa forma de ciudad. Pero bueno, el centro es un poco confuso. Sin embargo, el de al lado, el de dinamismo de un ciclista, dependiendo de cómo lo veas, puedes ver un ciclista o de frente o de espaldas. No sé si a ti te hace el mismo efecto, pero en un momento dado parece que estás viendo la espalda del ciclista y en un momento dado parece que lo ves venir. No sé, ¿a ti qué opinión te merece? Pues me quedo más tranquila porque desde que ha salido la imagen es lo que estaba pensando, entonces ya sé que es algo que nos pasa a todos, ¿no? A ti te pasa también, ¿no? ¿Que lo ves? Sí, total.
Esto luego Dalí lo desarrolló en sus cuadros, pero bueno, Dalí funcionaba de otra manera, de según cómo lo vieses veías una cosa u otra. Bueno, pues en estas cosas trabajaba, como digo, Boccioni. Y bueno, pues si vemos el siguiente cuadro a mí es uno de los que más me gusta de él, se llama Estados de la Mente. Y bueno, pues en él representa una estación de tren con una gente que sube, baja del tren, el vapor y demás. Y bueno, pues aquí hay un dinamismo y aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Además ha copiado del cubismo, pues bueno, el colocar un número ahí casi en el centro de la imagen. El cubismo, recuerda que Picasso, ya hablamos alguna vez de él, que también colocaba números y colocaba cosas muy reconocibles en el centro. Y bueno, pero bueno, digamos que el número está estático, que a lo mejor es el número de la máquina del tren, y todo lo demás pues es un dinamismo que se retuerce alrededor, pues unos vapores, una gente que se mueve y demás. Hay que decir que el futurismo se influyó mucho por el cubismo. El cubismo en aquella época se estaba desarrollando en Francia y bueno, pues ellos un poco lo que querían era darle un poco la vuelta al cubismo. De hecho, incluso se relacionaron mucho cubismo con futurismo. Incluso algún pintor cubista llegó a hacer algo en el campo del futurismo. Lo que pasa es que, bueno, como estos iban a por guerra, pues no querían mezclarse demasiado. Pero bueno, lo que sí se puede decir es que el futurismo era como una especie de cubismo, pero a más, o sea... que al final no hay un día en el que se hace el cambio de estilo, ¿no? Entonces habrá una época en la que se entremezclen distintas corrientes y por eso pasará esto. Claro, exactamente, de eso se trata. Entonces, bueno, pues el cubismo era una cosa mucho más estática, mucho más de bodegones, de guitarras, de jarrones, y estos pues iban, o sea, aunque copiaban un poco lo de ver el mismo objeto desde varias perspectivas, pues el tema era completamente distinto. Pues eran máquinas, eran coches, eran ciclistas, en fin, todo lo que tuviera reminiscencias con la velocidad, que era lo que más o menos a esta gente se trataba. Entonces, bueno, seguimos con Umberto Boccioni, porque también hizo esculturas, y vamos a ver una escultura muy célebre, que también es bastante bueno. Pero ahí he puesto otro cuadro que hizo también con un tema urbano, donde también pues, vemos unos edificios que se retorcen, pero al lado sí tenemos una escultura que pretende ser dinámica, a pesar de estar quieta, a pesar de no moverse. Entonces, bueno, a mí sí me gusta esta escultura. No se sabe muy bien si representa pues un hombre, una persona, un robot, apenas tiene cara, no tiene brazos, pero sí se le ve que avanza y avanza pues a lo mejor en mitad del viento y dejando trozos de sí detrás. En fin, a mí me gusta, no sé qué opinión te merece a ti. A mí me evoca como un guerrero en movimiento. Pues sí, la idea es esa. A lo mejor se cree incluso que bueno, cuando más tarde se rodó Metrópolis de Fritz Lang, pues bueno, pues que se pudo inspirar en esta serie de imágenes, ¿vale? Y bueno, pues podemos ir ya terminando. Este sería un poco el recorrido artístico del futurismo. Marinetti luego se pasó del futurismo, cuando ya se agotó el movimiento, se pasó pues a cosas más heavy, como podían ser pues movimientos fascistas y demás en Italia, y bueno, pues eso ya lo dejamos a otros los historiadores que se encarguen de ello. Y bueno, pues este era el comentario que quería hacer hoy del movimiento futurista. Pues la verdad que nos has aclarado un poco, ¿no?, esa época, y sobre todo nos estás haciendo ver en qué consiste cada movimiento y cómo se enlazan entre ellos, así que muchísimas gracias a vosotros por tu rincón del arte. Y a vosotros os emplazamos para el próximo jueves a las 10 de la noche. Y recordad, interactuar con nosotros en las redes sociales, porque nos ayudáis no solamente a traer temas de interés para todos, sino a crecer culturalmente todos. Nos vemos en el próximo programa. Sed buenos.